Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, lunes 29 de abril. Es el lunes de la quinta semana de la Pascua. Nos queda esta quinta, la sexta y la séptima, y terminaremos el tiempo de la Pascua, que podemos llamarle también el tiempo de la novedad de Jesús, pero Pascua. En la primera parte vamos a tener un cuadro muy recomendable, difícil, un cuadro que solo un profeta lo puede resolver. Fíjese que en el diario de Monseñor Romero de hoy tenemos primero aquella preparación de la mesa redonda. Una mesa redonda que va a servir para que la iglesia, el arzobispado, Monseñor Romero, logre sacar un documento, un pronunciamiento. Están preparando esa mesa redonda cuando llega el anuncio de que el presidente de la República, general Carlos Humberto Romero, llama a un diálogo nacional. Monseñor Romero está haciendo un trabajo, recuerda, tratando de reunir piezas fundamentales para que cada uno diera su aporte. Y llega el anuncio del presidente: haremos un diálogo nacional. Claro que el presidente, Carlos Humberto Romero, masacró a los estudiantes en 1975 cuando era ministro de Defensa. Llegó a la presidencia por fraude electoral, con una masacre en 1977 en Plaza Libertad. Ha venido matando, secuestrando, Escuadrón de la Muerte, etc. Y ahora llama a un diálogo nacional. Un diálogo nacional, un llamado al diálogo nacional desprestigiado. ¿Qué hace Monseñor Romero, el profeta? Convocar al pueblo a la mesa redonda y analizar qué hacemos con esta convocatoria. Y ahora viene el detalle que les digo que solo un profeta puede hacer. Monseñor visita un cantón, no tengo el nombre del cantón, posiblemente fue Botoncillal, pero un cantón de la parroquia de Colón. Y él, como profeta, intuye que ahí hay una hipocresía. Los dueños de la hacienda atienden a Monseñor de manera admirable, pero con los trabajadores de la hacienda se porta déspota, opresor. Y Monseñor, en su sabiduría profética, dice: nunca más una misa en esta hacienda ni en otra hacienda que haga que pase lo mismo. Eso es de un profeta. No basta con que atiendan bien al pastor, si no atienden bien a las ovejas. Después Monseñor tiene la reunión con el equipo, le llama a él equipo de información, para recoger los elementos y saber qué puede decir el domingo en la homilía. A las 10 de la noche tiene una visita
de periodistas. Fíjese, de las 7 hasta las 9 y casi a las 10, dice todavía. Tuve que dar una entrevista a la televisión francesa, a la televisión de Guatemala y a un periodista o reportero de la revista alemana. Un día de Monseñor Romero, 19 de mayo, cargado, delicado, pero muy firme. A esa hacienda no vuelvo, ni a otra que se le parezca. El pueblo tiene que ser tratado con dignidad. Hagamos la mesa redonda y voy a decir lo que ustedes me aconsejen. Oigamos a Monseñor. Viernes 18 de mayo. Por la noche nos reunimos con el doctor Lara Velado González, director del periódico La Crónica, y un grupo de universitarios estudiantes de Derecho para planear una mesa redonda que este grupo de estudiantes de Derecho ha promovido para el próximo 22 de mayo en la Universidad Nacional sobre derechos humanos. A mí me toca desarrollar el tema de los derechos bajo la perspectiva de la moral y de la teología. Después de haber planeado esta mesa redonda, conversamos grandemente, sobre todo para comentar el llamamiento que ha hecho el presidente de la República a un diálogo nacional para aportar elementos a las soluciones del país. Casi todos expresan con pesimismo la poca credibilidad al ofrecimiento gubernamental de libertad y democratización. Sin embargo, hay opiniones positivas de aprovechar lo que se pueda y contribuir con buena voluntad a aportar entre todos los elementos nacionales, organizaciones, profesionales, etcétera, las luces y fuerzas que el país nos está pidiendo a todos. Sábado 19 de mayo. Toda la mañana, hasta como a las 3 de la tarde, la dediqué a visitar un cantón de la parroquia de Colón, un pintoresco lugar en la falda del volcán de San Salvador, donde el padre Nicolás, párroco de Colón, junto con las hermanas del Sagrado Corazón, habían preparado un grupo de jóvenes y niños para recibir la confirmación. El ambiente cuando llegué me pareció muy frío y no logré entrar en un contacto más cordial con aquella gente que se ve muy reprimida. Parece que la situación de tener que trabajar en una hacienda es para ellos esta ocasión de vivir como dependientes del administrador, el cual también me pareció un poco despótico. Le recomendé mucho al padre Nicolás frecuentar y dar ánimo a esta pobre gente y cuidarse mucho de la alianza con la gente de la hacienda. Bajé con esta tristeza y también con el propósito de no aceptar otra vez una celebración dentro de una hacienda o finca, y mucho menos aceptar las atenciones que la gente de las haciendas da mientras se deja un tanto marginado al pobre pueblo. A la hora de cena tuvimos una reunión con el equipo de información para preparar el informe que semanalmente doy en la homilía. Hubo un poco de controversia en el comentario que había que hacer al discurso del presidente,
pues había que mostrar la buena voluntad de la Iglesia, a pesar del escepticismo de unas promesas que deben de esperar el aval de los hechos y no creerse, como el pueblo generalmente no lo cree, unas simples promesas del presidente en un ambiente en que ha prevalecido la mentira, la distorsión, el engaño. Recogí las opiniones de uno y otro sector de la reunión y con la ayuda del Espíritu Santo prepararé el informe que bajo mi responsabilidad sé dar en la homilía del domingo. Por la noche, visita de periodistas, desde las 7 hasta las 9 y casi a las 10. Tuve que dar una entrevista a la televisión francesa, a la televisión de Guatemala y a un periodista o reportero de revista alemana. Vino también la madre Juanita a informarme de un atentado de incendio al convento de Tamanique. No supo darme mayores detalles más que el hecho de haber rociado con gasolina las puertas y haber iniciado un incendio que gracias a Dios se controló a tiempo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, lunes de la quinta semana de la Pascua. Vamos a ser testigos ahora, ya les decía, de la disipación, un poco, la disipación de Pedro y el surgimiento de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene esos dos grandes pilares, Pedro y Pablo. La primera parte es casi toda de Pedro y la segunda casi toda es de Pablo. Hoy, como ya estamos estudiando a Pablo, al ex Saulo, Saulo perseguidor, Pablo predicador, hoy ya prácticamente estamos hablando de un San Pablo, perseguido, pero también que ya logra el San Pablo, logra milagros en nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Dice lo siguiente: los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y ahí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el nombre de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponían a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto,
rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que está narrando el capítulo 14 de los Hechos no es fácil, pero aquí sí habría una conversión. Estos que han visto lo que hizo Pablo pertenecen a una religión idolátrica. Ellos adoran a Júpiter, Mercurio, a Venus, a cualquiera multitud de dioses. Llega Pablo y Bernabé y hacen una señal y creen que son dioses. Porque en la mente y en el corazón de ellos, la figura es el que hace un prodigio, es un dios. La lluvia es un prodigio, entonces la lluvia es una diosa. El sol hace un prodigio, es un dios. El aire es un dios. El volcán es un dios. Todo eso constituye divinidades, así en plural, divinidades. Pablo y Bernabé no proceden de esas religiones idolátricas que tienen ídolos, como el becerro de oro allá en el desierto saliendo de el Mar Rojo, como los Baales en tiempos de Elías, como Nabucodonosor, que mandó a hacer una gran estatua de bronce, como la estatua que mandó a hacer Antíoco IV persiguiendo a los macabeos, como la moneda del César que se consideraba divino. Pablo y Bernabé no proceden de esas religiones idolátricas. Por eso hay que ver la categoría con la que habla Pablo. A estas alturas Pablo posiblemente lleva ya un año de estar conviviendo con las comunidades cristianas, un año. Aquí el texto ya lo llama apóstol, dice los apóstoles Pablo y Bernabé. Ninguno de los dos fueron de los 12, pero Lucas les da el título de apóstoles. Pero estos dos apóstoles son perseguidos aquí, son bien recibidos allá, después van a ser perseguidos aquí, van a huir a otro lugar, y hay un momento en que se va a tener que separar Pablo de Bernabé. Vamos a estudiar eso cuando lleguemos allá por el capítulo 16, 17 y 18. Este fenómeno de la idolatría cuesta quitarlo. Ahí
iban a sacrificar toros, les ponen unas guirnaldas en el buche y a ofrecer sacrificios en honor a Júpiter, a Mercurio. Y Pablo y Bernabé tienen que evitar que ese pueblo siga en esa religión idolátrica. Ahí sí hay un llamado a la conversión. Les estamos hablando del Dios que, a pesar de la idolatría, manda su lluvia, da la cosecha a tiempo y ha enviado personas, y nosotros somos enviados para explicarles a ustedes quién es el Dios de verdad. Vamos a seguir acompañando a San Pablo en esta travesía por todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Evangelio de hoy, Juan 14, del 21 al 26. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Destaquemos dos grandes elementos. El primer elemento: hay unos que creen y otros que no creen. Los que creen son míos. Los que no creen no son míos, son de otro. El que cree cumple mis mandamientos. El que no cree no cumple mis mandamientos. Vamos a tratar de poner un comercial. Démonos cuenta que en San Juan no tenemos, en estos pasajes que estamos leyendo, no tenemos una referencia a la ley de Moisés. En Mateo sí, aquí no. En Mateo oyeron que se les dijo, yo les digo. Aquí no. Aquí Jesús es Dios y Él trae la voluntad del Padre. El que cumple mis mandamientos, no los mandamientos de Moisés, mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Ayer estudiamos 2 mandamientos: creer en el Padre y amarnos los unos a los otros. El que me ama, el que cree en mí, ese me ama y cumple mis mandamientos. Aquí hay una serie de complejidades, no nos vamos a meter en esos detalles, solo estoy planteando que el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento es Antiguo Testamento. Usted y yo somos cristianos. Entonces estamos llamados a cumplir los mandamientos de Cristo, no los de Moisés. Ayer tuvimos reunión con el grupo de laicos misioneros Madre Marcelina, ahí en el Hogar San Pedro Claver de Armenia. Y les decía precisamente esto. Nos falta muchísimo, muchísimo para entender y aplicar bien la Sagrada Escritura. Les decía, como son católicos todos ellos, les decía, cuando vamos a confesarnos, usamos de referencia los 10 mandamientos. Padre, me acuso de que yo fallé al 5.º mandamiento, maté a 10. Es decir, mentí. Entonces, estamos usando de referencia los mandamientos de la ley de Moisés. No hemos estrenado la ley de Jesús. Mi confesión, para los que creemos en la confesión y practicamos la confesión, nuestro referente, por lo menos, debería ser el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Les dijeron que hay que amar al amigo y odiar al enemigo. No, yo les digo, amen también incluso a sus enemigos. Pero fácilmente, encontramos gente que dice ser cristiana y no ama ni a su madre. Y no cree y no practica el Espíritu de Jesús. Pero se llama cristiano. Sea que use una mantelina y ande con una Biblia bajo el brazo, o que cargue tamañas procesiones, tamañas urnas y andas, y que camine de rodillas. Es decir, si el mandamiento de Jesús, lo fundamental es creer en el Padre y amarnos entre nosotros, cuando vayamos católicos a una confesión, tendríamos que decir cuánto amamos al Padre y cuánto nos amamos entre nosotros. Cómo nos amamos con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo? Esta es la primera parte. La segunda parte es algo especial de Juan. Aquí no nos va a dar el tiempo, pero hay algo que se llama filioque. Es una palabra en griego. Filioque es ¿quién es hijo de quién? ¿Quién es hijo de quién? Aquí está el Padre, aquí está Jesús. Ellos dos son uno solo. Y cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, hace que Jesús y nosotros seamos uno solo, porque somos hermanos, completamente hermanos. Y al ser completamente hermanos, somos uno con el Padre. Pero ahora aparece alguien más, el Espíritu Santo. En el credo católico nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es el credo de la Iglesia Católica. Niceo Constantinopolitano es un credo. Aquí hay una tercera figura. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.
el Padre envía el Espíritu. Usted, cuando le decía la palabra filioque, hijo de quién, les decía que esa palabra marca un conflicto. Y aunque no solo fue esto, pero es un conflicto en el siglo XI, siglo XI, 1050, 1060. La iglesia venía caminando desde el año 33, digamos, año 64, que matan a Pedro y Pablo, etc. La iglesia venía caminando, organizándose. Y el siglo XI sucede la primera división. La iglesia, que era una sola, se partió en dos. Quedó la iglesia católica romana. Los católicos decimos que es la original. Y se separó un grupo que ahora se llama Iglesia Ortodoxa. La iglesia romana es porque en Roma está sepultado Pedro y Pablo y los demás apóstoles. Se separó y esta iglesia usa como referente central Constantinopla, el Oriente. Roma y Constantinopla, dos metrópolis. Y los ortodoxos, con el mismo texto, con los mismos escritos, manejan diferente la imagen de la Santísima Trinidad. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, y en medio de los dos está el Espíritu Santo. No, los ortodoxos dicen, aquí está el Padre, Él envió al Hijo, y en nombre del Hijo viene el Espíritu Santo. Ellos no tienen, los ortodoxos no tienen la concepción de una Santísima Trinidad triangular, sino una Santísima Trinidad vertical: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando los católicos nos hacemos lo que se llama la signación, que confundimos persignarse con signarse, ¿verdad? Signarse es decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos usando la figura de la Trinidad en triángulo: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé cómo se persignan los ortodoxos. Tendrían que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del... No sé, yo no soy curioso en eso. Pero se dan cuenta cómo se concibe a una tercera persona de la Santísima Trinidad. Para nosotros en la Iglesia Católica, aquí está el Padre, a la derecha está el Hijo y en medio de los dos está el Espíritu Santo. Los ortodoxos, arriba está el Padre, abajo está el Hijo y hasta abajo está el Espíritu Santo. En todo caso, esta figura del Espíritu Santo es maravillosa y lo vamos a seguir estudiando en lo que nos queda de esta Pascua del año 2024. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.